Hola, mi nombre es Gabriel Castro y yo les voy a hablar del tema la política económica del Estado español en el siglo XVI y XVII. Para eso voy a dividir mi análisis en 5 ejes. En el primer eje voy a analizar lo que es la gobernación de los Austrias. En el segundo eje, su política. En el tercer eje voy a dejar en claro las etapas del conquistador o fases del conquistador. En el cuarto eje principalmente voy a hablar específico de la economía, subdividido en 3 etapas. En la primera etapa lo que es la economía propiamente, en la segunda etapa el sistema de trabajo impuesto a los aborígenes y la tercera etapa que tiene que ver con Inglaterra, cómo va a influenciar en la economía española. Y ya por último el eje número 5 de la literatura, donde analizo el siglo de oro a través de 2 obras, La Divina Comedia de Dante Alighieri y El Lazarillo de Tormes. Comencemos con el análisis. Entonces tenemos lo que es el gobierno de los Austrias. Vienen de los reyes católicos. En el primero, Carlos I es considerado el rey más poderoso en su momento del mundo, debido a la expansión colonial española que se dio en América, todas las importaciones y el oro que importaron a España. Después tenemos a Felipe II, llamado el Prudente. En él se destacan los acontecimientos de lo que fue la lucha, la guerra marítima contra Inglaterra. En Felipe III se destaca porque lleva a cabo una política pacifista. Otro de los hechos que se da en su reinado es la tregua de los 12 años con Países Bajos, pero se da la guerra de los 30 años con Francia. Luego tenemos a Felipe IV. Él va a desarrollar lo que es la reforma, todo lo que tiene que ver con el sistema de tierras agrícolas agrarias. Y Carlos II, el hechizado, se lo llama así porque se comentaba que debido a su incapacidad para gobernar, una gran muestra. Y en el periodo de su reinado se va a llevar a cabo lo que es la guerra de la sucesión. Ahora pasemos a lo que es el eje número 2, lo que es la política de los Austrias o de la dinastía de los Austrias. Acá se dividen en Austrias mayores, Carlos I, Felipe II, Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. ¿Por qué se da esta división? En primero se tiene lo que es la expansión imperial, pero luego en los Austrias menores viene un periodo de decadencia y que desemboca en lo que es una crisis generalizada. ¿Por qué se da esta situación? ¿Cuáles van a ser las causas? Primero se tiene lo que es la expansión comercial. Ingresa todo lo que es el oro, toda la plata proveniente de América a España. España se convierte en una de las potencias principales económicas del mundo. Una de las causas va a ser que los reyes se van a gastar la plata en guerras con otras naciones europeas, comprando armas y también van a comprar tierras. Otra de las causas es que antes y después de la conquista, que intento rescatar en este eje, el antes y el después de la economía española, se va a desarrollar en España un sistema principalmente agrario. No va a haber un desarrollo de la industria, no se va a invertir en la industria, en la economía interna, principalmente. Y otra de las causas es el decrecimiento demográfico. Debido a las guerras, a las luchas, va a haber muchos decesos y también a las epidemias. Otra de las causas que van a desembocar en esta crisis es la mala política económica impulsada por los reyes. Los Austrias menores no van a impulsar o no van a tener una autonomía en la decisión, sino que se van a regir a través de los válidos, es decir,
van a estar acompañados por personas idóneas en el cargo, como los duques, que van a desarrollar o van a dejar entrever su política. En este caso, lo que es la reforma agraria, que favoreció principalmente a los nobles y que no se desarrolla la burguesía y no se tiene en cuenta el campesinado, que es el principal motor de su economía, de la agricultura. Entonces, esto va a desembocar en una crisis generalizada que se da en todos los sectores, en la agricultura, en la literatura, en el aspecto político, en el religioso, y se va a dar, entonces la gente se va a morir de hambre. Ahora pasemos a lo que es explicado esta situación, a lo que es las etapas de la conquista de América o las fases del conquistador. En el primero se tiene los descubrimientos, el descubrimiento. Llega Colón con sus objetivos de encontrar nuevas rutas, importa oro de América a España, todo lo que tiene que ver con esa situación. Luego en la conquista, ¿qué implica? Es decir, que el conquistador, acá se va a notar la brutalidad con la cual trató al indígena, con la cual lo sometió a los aborígenes, y a través de las capitulaciones. ¿Qué son las capitulaciones? Son aquellos contratos particulares que los conquistadores establecían con los reyes. Luego, en la tercera fase, es la colonización, que es la imposición de costumbres, de formas de vida que traía el europeo. Principalmente se va a dar a través de lo que son los frailes, las órdenes religiosas. Y luego, ya por último, el 4, que es la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Es el proceso de enseñanza de la fe católica, principalmente a través de las compañías jesuíticas o de las órdenes mendicantes. Ahora pasemos a lo que es el eje 4. Ahora sí, acá me voy a centrar en la economía. Voy a analizar principalmente ahora el sistema económico local y lo que tiene que ver con las Indias o América. Se va a desarrollar o dar el desarrollo de los metales preciosos, de la agricultura, de la ganadería, como se observa en las imágenes, de la industria colonial y del monopolio del comercio. Entonces, bueno, ahí tenemos en la imagen también un mapa de lo que fueron las rutas de comercio, las importaciones, la transmigración de especies. Entonces, por un lado, lo que es la minería de metales preciosos. En su primer momento se desarrolló la explotación del oro, luego se pasó a la plata. En los cerros se descubre el Cerro Rico de Potosí, en el Perú, que se va a explotar principalmente. Luego el aspecto de la agricultura y la ganadería. Dentro de la agricultura, en el monopolio o en el comercio, en la colonia de América, se va a dar la introducción de nuevas especies de cultivo, como es la caña de azúcar, la vid, la cebada, el trigo, y se van a dar lo que es las técnicas españolas de cultivo, como es la yunta y el arado. En el sector de la ganadería se va a desarrollar lo que es la introducción de nuevas especies domésticas europeas, como es el ganado mular, caballar, vacuno, también caprino, las aves de corral, los cerdos. Es decir, se va a dar lo que es el proceso de transmigración de especies. Ahora sí, ¿cómo se da el monopolio comercial? Primero, ¿qué es el monopolio comercial? Implica que es una política económica desarrollada por España que impone u obliga al habitante americano a comerciar solo con embarcaciones españolas. Y acá aparece el término contrabando ilegal, es decir, se va a denominar así a todos aquellos comercios o el trato comercial con otras naciones que eran consideradas o que no estaban autorizadas por España.
Dentro de lo que es la industria colonial, analizando el aspecto, no se desarrolló en Europa, en España principalmente, no se desarrolló en España. Pero sí en América se puede notar que se desarrolló lo que es el artículo de domésticos principalmente, y se destacan los ganados, la curtiembre de cueros, la construcción de carretas y principalmente la producción de seda de lana y de la producción textil, la producción de algodón. ¿Cómo se va a dar este monopolio comercial, este comercio exclusivo y controlado con América? A través de la Casa de Contratación, que fue creada en 1503. En su principio tuvo funciones principalmente en lo que es el trato y el tráfico comercial. Se encargó de todos esos asuntos relativos al comercio. Luego ya se va a dar lo que es el Consulado de Sevilla en 1543, es decir, ya va a ser un órgano específico quien regule el tráfico y el cobro de impuestos con América. Otro tema es que se va a dar la navegación en convoy. ¿Qué es esto? Es las compañías militares, las embarcaciones que acompañaban a los barcos que navegaban hacia América. Los van a proteger. ¿Por qué? Porque se producían muchos saqueos, productos de otros piratas, otras embarcaciones que asaltaban a las embarcaciones españolas. Y se va a privilegiar principalmente el puerto de Sevilla como aquel que va a controlar el comercio marítimo. Todo va a pasar y el tráfico, todo el control y el tráfico de las embarcaciones. Bueno, acá terminamos con el apartado 2. Ahora el apartado 3 es el sistema de trabajo impuesto a los aborígenes. Primero, la mita. ¿En qué consistía? En que un grupo de aborígenes era asignado a un español y que lo obligaba. Era un sistema obligatorio en el cual trabajaba por una cierta cantidad de tiempo y con una remuneración. Se desarrollaron principalmente, se basaba su trabajo en lo que es la minería y también en algunos sectores de la agricultura. Luego la encomienda es el sistema en el cual la corona le otorgaba al conquistador un grupo de aborígenes que trabajaba para su cargo. Era un sistema gratuito en el cual realizaban actividades principalmente agrícolas, como vemos en la imagen. Ahora sí, el yanaconaco tiene características similares a la mita, pero acá se da en castigo a los aborígenes que se alzaban o que eran fugitivos. Este también va a ser un sistema donde se los van a remunerar, y la remuneración principalmente era el adoctrinamiento del catolicismo. Y por último ya tenemos la hacienda colonial. Básicamente se trataba de un arrendatario, un colono, un colonizador que trabajaba la tierra en lo que es América, y estableciendo un punto o un vínculo de lo que es su producción agrícola. Ahora pasamos al apartado de Inglaterra. Como les dije, acá se da el caso de la guerra anglo-española desarrollada entre 1585 y 1604. Acá estas guerras se van a dar en el ámbito marítimo. Son aquellos barcos que iban a España y que traían todos los metales preciosos, van a ser atacados por estos piratas o corsarios que los van a saquear. Se destacan la famosa batalla de la Armada Invencible Española. También se rescatan figuras como Francis Drake por parte de los ingleses y de Hawkins. También un acontecimiento particular que se va a dar es la muerte
de Isabel I de Inglaterra. Esto va a dar como causa, va a ser la causa que va a dar como consecuencia que se produzca un tratado de paz entre Inglaterra y España, implicando esto que ya van a dejar de disputarse o pelearse en el aspecto marítimo. Esto ya va a dar un cierre a aquellas luchas en lo que es el mar. Ahora pasemos al último eje, el eje de la literatura. Acá analizo el siglo de oro y hay que destacar que el siglo de oro, desarrollado entre el siglo XVI y XVII, nace con los Austrias y va a tener su descenso o declive también con los Austrias. Es decir, forma parte como una unidad relacionada o vinculada al gobierno de la dinastía de los Habsburgo. Acá voy a analizar la Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia fue escrita en 1304. Acá se va a narrar todo lo que es el personaje principal, Dante Alighieri. Él va a narrar lo que es, acá como aparece la estructura, lo que es el descenso al infierno, el purgatorio y el paraíso. El infierno está compuesto por 9 círculos. Acá van a llegar todas las personas pecadoras y que van a ser castigadas de una forma eterna y cruel y dolorosa. En el purgatorio también va a haber un castigo. Están compuestos por 9 círculos. Pero este castigo va a ser un castigo de purificación. Y por último, ya se tiene el paraíso, también compuesto por 9 círculos, en donde es lo que se aspira a llegar, en donde se destacan las virtudes y los principales valores que se tienen para llegar. Entonces, va a tematizar Dante Alighieri lo que es el descenso al infierno, lo que fue su descenso, cómo va a pasar por estas diferentes etapas, y va a tratar o tematizar principalmente los 7 pecados capitales: la gula, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria. Esos son los 7 pecados capitales. También la envidia que se da en estas temáticas que el autor va a tematizar. Entonces, eso es por parte de lo que es la Divina Comedia. Ahora se analiza lo que es el Lazarillo de Tormes, que fue publicado en 1554. Él pertenece a lo que es la novela o el género picaresco, de la novela picaresca, que se trata o que va a tematizar principalmente o retrata la situación social de la época de una forma fiel a través de los valores, satirizando o ironizando ciertos aspectos de la cultura. Va a tratar entonces, ¿de qué va a tratar el Lazarillo de Tormes? Va a tratar de la vida de Lázaro, un muchacho que es humilde, de condición humilde, que va a tener que trabajar como criado para diferentes personas, y narra su vida cruel, sus momentos, sus vivencias dolorosas, que le toca trabajar para ganarse, de una forma de ganarse. Su vida. Bueno, ya tenemos lo que es el contexto. Ya me desvío del análisis porque analizo el libro Carlos Páez de la Torre, hijo, de 1994, Historia Ilustrada del Tucumán, para analizar lo que es el contexto, la situación de lo que está pasando. Esto es producto también de lo que se da en la materia Historia de Tucumán, donde ya se va adentrando lo que es el análisis puro de Tucumán. Entonces se dan lo que son los alzamientos calchaquíes. ¿Cuáles van a ser las causas? Principalmente que los diaguitas calchaquíes, estos
aborígenes, pobladores autóctonos, van a reclamar o van a luchar por el derecho de sus tierras. Les pertenecen porque nacieron en América y les pertenecen por derechos. Ese va a ser su defensa. Entonces se van a producir el primer alzamiento en 1630, el segundo en 1658 y el tercero en 1665. ¿Qué va a dar como consecuencia? Esta situación va a llevar a una lucha contra los españoles, una lucha feroz, encarnizada, que se va a dar entre los diaguitas calchaquíes y los españoles, pero también se va a dar en otras regiones y que va a haber otros aborígenes como los mapuches que también van a hacer frente, o los araucanos que también van a luchar por sus derechos de las tierras. Así que esto es ya como una conclusión final de del tema de política económica del Estado español en relación a los otros temas. Bueno, ya por último tenemos la bibliografía y el autor Gabriel Castro. Bueno, gracias por ver la exposición.